Buenas tardes a todos, mi nombre es Agustina Farestaie, yo voy a ser su profesora del módulo de Química Clínica de la materia de Bioquímica Clínica este año. La idea es arrancar haciendo una pequeña introducción de lo que es la calidad en el laboratorio clínico. Vamos a arrancar entonces a definir lo que es la calidad. Quizás la definición más sencilla de la calidad haya sido inspirada por el doctor Edward Deming, quien fue un pionero del movimiento de la calidad en la industria y que indica que la calidad es hacer lo correcto en la manera correcta. En el campo de la salud, esto significa ofrecer una gama de servicios que sean seguros y eficaces y que cubran las necesidades y expectativas del usuario. Es decir, es hacer las cosas bien, de manera tal que el resultado del laboratorio que entregamos al paciente sea lo más representativo posible de la situación actual de la salud del paciente. Para eso es muy importante saber qué repercusiones puede llegar a tener en el paciente si no entregamos un resultado fidedigno. Pero no alcanza solo con hacer las cosas bien, sino que lo más importante es poder sostenerlo en el tiempo, desde el instante mismo en el que reconocemos los errores y los corregimos, siempre aspirando a una mejora continua, con el único fin de entregar un resultado fidedigno a partir del cual el médico va a realizar o bien un diagnóstico, o tomar una decisión clínica, o realizar el seguimiento de un tratamiento o el seguimiento de la evolución de una enfermedad. Para implementar un sistema de gestión de la calidad resulta de gran utilidad la metodología impulsada por Deming, que se conoce como ciclo de mejora continua o círculo de Deming. Este está compuesto por 4 etapas cíclicas. Lo primero que hay que hacer es planificar, es decir, establecer cuáles son mis objetivos de calidad y cuáles son los recursos que yo necesito para alcanzar esos objetivos, es decir, desarrollar un plan de calidad. Después vamos a proceder a realizar las acciones planificadas, es decir, llevar a cabo el plan, implementando, por supuesto, los nuevos procesos. En esta etapa vamos a documentar, a capacitar, a recolectar datos y preparar un plan de emergencias. A continuación, comprobamos que se hayan cumplido estos objetivos, es decir, verificamos, realizamos un seguimiento, evaluamos los resultados obtenidos, comparamos los resultados con objetivos planteados y finalmente verificamos si se ha producido una mejora. Es importante monitorear la implementación del sistema de gestión de la calidad y siempre dejar registro de estas conclusiones. Finalmente, se van a implementar los cambios para no volver a incurrir en los mismos errores, es decir, vamos a actuar. Vamos a analizar y corregir cuáles son las desviaciones detectadas, así como proponer cuáles van a ser las mejoras a los procesos utilizados. Y así nuevamente se empieza el ciclo planificando su ejecución, pero introduciendo las mejoras provenientes de la experiencia. ¿Por qué entonces es tan importante planificar un sistema de gestión de la calidad? Justamente para poder evitar cometer errores que nos puedan llevar a una mala interpretación de los resultados. Entonces volvamos a cuáles son las funciones del laboratorio clínico. La finalidad del laboratorio es obtener información sobre el estado de salud de una persona mediante la aplicación de procedimientos a muestras biológicas de origen humano. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud poder garantizar la calidad de esta información controlando estos procedimientos desde que el médico solicita el análisis hasta que se recibe el informe. Entonces, la verdadera finalidad del laboratorio es poder generar información o resultados que sean precisos y confiables de modo tal de poder lograr un verdadero apoyo diagnóstico. No solamente diagnóstico, sino para la evaluación de la evolución o un pronóstico de un paciente y para también valorar la efectividad de un tratamiento. Definamos entonces qué es un sistema de gestión de la calidad. Se define como un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una empresa, institución, requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora continua de una manera ordenada y sistémica. Cuando un laboratorio clínico quiere implementar un sistema de gestión de la calidad, lo puede hacer a través del enfoque basado en procesos,
¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman un elemento de entrada en un producto o servicio. La etapa preanalítica es una de las etapas más importantes del laboratorio, ya que es la etapa en la que se cometen la mayor cantidad de errores. Esta se inicia con la solicitud de la orden médica y finaliza cuando las muestras son entregadas a las diferentes áreas del laboratorio. Para poder entender un poquito la primera etapa, quiero que visualicen la última vez que ingresaron a un laboratorio. Por lo general uno ingresa con una orden médica, solicita un turno o saca un número y espera ser atendido. Una vez que le atienden las administrativas, le van a solicitar el DNI, le van a solicitar la orden médica y si tienen algún tipo de cobertura social. Ellas lo van a ingresar en el sistema de laboratorio, donde se le va a generar un código de barras y van a esperar a ser atendidos para la extracción de sangre. Como vemos, es una etapa en la que involucra varios pasos y es fácil ver cuáles pueden ser los errores que se cometan a lo largo de esta etapa. Empezando, por ejemplo, con la solicitud médica o la interpretación de la solicitud médica por parte del administrativo, que haya una falla en el ingreso al sistema de laboratorio, que el paciente no haya cumplido con las indicaciones previas a la toma de muestra, como puede ser ayuno o dieta, que haya un error en la toma de muestra, que se tomen tubos que no corresponden o que no alcancen los tubos para las indicaciones del médico, que haya una falla en la identificación de los tubos, es decir, que se le ponga la etiqueta a otro paciente. Bueno, en fin, son muchísimos los errores que se pueden cometer en esta etapa. Es por eso que, por lo general, es uno de los procesos a los que se les presta más atención. Una vez que la muestra ingresa al laboratorio, entonces ya sería parte del proceso que llamamos etapa analítica. ¿Sí? En esta etapa se realizan las mediciones y observaciones en las diversas áreas del laboratorio, como puede ser bacteriología, hematología, hemostasia, inmunología. Es decir, que abarca todos los procedimientos relacionados directamente con el procesamiento de la muestra. Es en esta etapa en la que nosotros tenemos que poner énfasis en el aseguramiento de la calidad analítica. Esto se logra a través del uso de esquemas internos de control de calidad, la participación en comparaciones intralaboratorios o controles externos, la utilización de materiales de referencia adecuados, la calibración y o verificación de todos los equipos implicados en el procedimiento, la validación y verificación de los métodos utilizados, el seguimiento de las normas y reglamentaciones vigentes y la documentación de las declaraciones sobre los reactivos, los procedimientos o el sistema analítico. Estas son algunas de las cosas que vamos a nombrar a continuación. Y pasamos por último a la etapa post-analítica. Esta es una etapa que abarca desde la validación técnica de los resultados hasta la entrega del informe al paciente o al médico solicitante. Esta etapa involucra no solamente lo que es la validación de los resultados, sino la elaboración de un informe. Este debería ser un informe claro, legible y debería poder ayudar a la interpretación de los resultados. Vamos a adentrarnos entonces en lo que es el control de calidad en el proceso o en la etapa analítica. Este incluye lo que es el control interno y lo que es el control externo. ¿Para qué es tan importante realizar un control interno de la calidad? Esto es porque los procedimientos analíticos son imperfectos. Siempre que llevamos a cabo un procedimiento analítico vamos a cometer errores y debemos asegurarnos que esos errores en el procesamiento de las muestras no sean mayores al que previamente se estableció como lo que llamamos error máximo tolerable. Dentro del diseño de este plan de calidad debemos controlar que el desempeño de los métodos cumpla con las especificaciones de calidad para el analito que estamos midiendo antes de que el método se ponga a punto. Entonces, ¿en qué consiste un plan del control de calidad interno? Lo que vamos a hacer primero va a ser definir cuáles son mis especificaciones de calidad. Luego vamos a determinar cuál es el desempeño del método y seleccionar el material de control. Finalmente, seleccionamos la estrategia de control interno de la calidad y diseñamos un plan de acción cuando esos controles estén fuera de rango.
Previa a la verificación, se deben establecer las especificaciones, requisitos o metas de calidad para cada procedimiento de medida. Las fuentes con requisitos formulados en términos de error total aceptable o permitido son las prácticas más utilizadas y más difundidas en este medio. Existen varias fuentes de las cuales se pueden nombrar la variabilidad biológica, CLIA, RILIVAC, RCPA, pero también se podrían usar intervalos de decisión clínica, recomendaciones internacionales o incluso decisiones propias del laboratorio. En la Argentina, la selección de las especificaciones se realiza sin la exigencia de desempeño mínimo establecido por algún ente regulatorio y tampoco se dispone de consensos o recomendaciones. Es por esto que cada laboratorio debería elegir cuál va a ser su requisito de calidad para cada uno de los analitos según el método que tenga en su laboratorio. Una vez que nosotros determinamos cuál es nuestro error, por ejemplo, para la albúmina, si tenemos un error total de alrededor del 8%, entonces yo nunca podría utilizar, por ejemplo, lo que es los requisitos de variabilidad biológica, ya que son muy bajos. Sin embargo, sí podría usar, por ejemplo, los requisitos de la fuente de CLIA o de RILIVAC. Este gráfico ejemplifica un poco lo que acabo de decir. Si yo tuviera un analito cuyo error total varía entre 3 y un 5%, entonces yo debería descartar todos aquellos requisitos que se encuentren por debajo de 5%, ¿sí? Entonces, a mí solamente me servirían los, por ejemplo, la línea verde, que es CLIA, la punteada violeta, que es una fuente de Bélgica, y todos aquellos que están por encima. Y esto va a depender principalmente de qué analito se trate. Hay algunos analitos, como son los iones, que tienen una variabilidad biológica muy baja, entonces para eso vamos a utilizar fuentes cuyo error total sea más permisivo, mientras que aquellos analitos que tengan una variabilidad bastante alta, por ejemplo los triglicéridos, podríamos utilizar cualquiera de las fuentes de requisitos de calidad. Hasta recién veníamos hablando de lo que es calcular el error total, pero ¿a qué llamamos error total? El error total no es más que la sumatoria de lo que es el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio es un error que se produce al azar y que va a contribuir a lo que es la imprecisión del método. Mientras que el error sistemático es un error que se repite en el tiempo y contribuye a lo que es la veracidad de nuestro método. Quizás el mejor ejemplo para visualizar lo que es la precisión y la veracidad es a través del famoso tiro al blanco. Empecemos primero por la última figura, la figura número 4, que vemos que cada vez que yo tiro el dardo, este cae en el punto medio o el target o alrededor del target, pero tienen muy pocas diferencias cada uno de los tiros entre sí. Ese sería el ejemplo ideal en el cual soy muy precisa y estoy muy cerca del valor verdadero, es decir, soy muy veraz. Ahora vamos a la figura número 3, en la cual cada vez que yo tiro el dardo, está alrededor del valor verdadero, sin embargo, cada punto entre sí tiene una diferencia, para arriba, para abajo, para el costado, ¿sí? Esto sería el ejemplo en el cual yo soy muy exacto o veraz, pero tengo una imprecisión grande. La figura número 2 sería el ejemplo en el cual yo soy muy preciso, los puntos están muy cercanos entre sí, pero están alejados del valor verdadero o el valor target. Y la figura número 1 sería un ejemplo en el cual no existe ni precisión ni exactitud. Definimos entonces el error aleatorio como aquel error debido a causas accidentales que son difíciles de encontrar y afectan el resultado en cualquier sentido. Es este error el que nos va a dar idea de la imprecisión del método. Algunos ejemplos de error aleatorio son las fluctuaciones de la intensidad de la luz, ruidos procedentes de componentes electrónicos, variabilidad en el pipeteo, variabilidad en la temperatura de medición y error en la dilución. Todos estos son errores que pueden suceder durante la medida analítica y pueden llevar a imprecisión. Es decir, si yo mido la glucosa una vez,
mido la glucosa 2 veces, mido la glucosa 3 veces, 4, 5, hasta 10 veces, 15 veces, las veces que ustedes quieran, es muy probable que no siempre te dé el mismo resultado. Y eso se va a deber probablemente a un error aleatorio. Definimos ahora entonces lo que es el error sistemático y es aquel error que se debe a una misma causa que se repite siempre de igual manera y afecta el resultado en un mismo sentido. Esto puede ser una calibración incorrecta, el error en el valor asignado del calibrador, errores en los volúmenes dispensados, error en la temperatura o el tiempo de incubación o un mantenimiento inadecuado del equipamiento. Estos errores son los que nos van a dar por lo general un resultado que se aleja de lo que llamamos el valor verdadero y van a contribuir a la inexactitud del método. Veámoslo entonces con un ejemplo. Dijimos que cuando se realizan varias mediciones repetidas es habitual que se obtenga una dispersión de los resultados. Esto es debido a errores aleatorios que varían de forma impredecible de medición en medición. Esta dispersión obtenida como resultado de las mediciones se conoce como precisión, la cual se define como el grado de concordancia entre valores de mediciones cuantitativas obtenidos cuando se realizan mediciones repetidas en una misma muestra en condiciones específicas. Por lo general, la precisión no se presenta como un valor numérico, sino que se expresa como en términos de imprecisión. Esta se expresa como desviación estándar o coeficiente de variación. Como vemos en la figura, la distribución de los resultados obtenidos mediante repeticiones suele tener para la mayoría de los analitos una distribución normal o gaussiana cuando se grafica probabilidad en función del resultado. Si tomáramos un grupo de resultados, calculáramos el promedio y los desvíos estándares, entonces graficaríamos la figura que se ve en la pantalla. Cuando tomamos un desvío, esto correspondería al 68% de los datos. Si tomáramos dos desvíos, correspondería al 95,5% de los datos, mientras que tres desvíos serían 97,7%, como se grafica en la figura. Esto quiere decir que si realizamos repetidas mediciones de un mismo analito, podemos conocer entonces el valor medio y el desvío estándar. Entonces, si en medidas posteriores el sistema de medición permanece estable, vamos a tener la probabilidad estadística de obtener un dato fuera de los límites previstos 1 en 20 veces para 2 desvíos y 3 en 1000 veces para 3 desvíos. Este concepto va a ser fundamental para planear la estadística de control interno de la calidad. Acá les dejo un ejemplo para que saquemos o calculemos lo que es el error debido a la imprecisión del método. Si yo tomara una muestra de un paciente y le repitiera 20 veces la glucosa, entonces obtendría resultados como los siguientes: 100, 101, 99, 100, 103, etcétera, etcétera. A continuación lo que hacemos es calcular el promedio y el desvío. Y luego calculamos el coeficiente de variación, que no es más que el desvío sobre el promedio por 100. La utilidad de calcular el coeficiente de variación no es más que independizarnos del valor promedio, ya que el valor del desvío va a variar según la concentración del analito. La medida del coeficiente de variación va a ser clave para mi análisis estadístico mensual de control de calidad interno. Como vemos en el gráfico entonces, una vez que calculamos la media y la imprecisión, ahora lo que nos queda hacer es calcular cuán alejado estamos del valor verdadero. Entonces, para saber cuán alejado estamos de nuestro valor verdadero, contamos con distintas herramientas en el laboratorio clínico. Una es utilizando materiales de referencia, es decir, materiales en el cual conozcamos el valor verdadero. Otro es a través de comparación con algún método de referencia o, lo que es más común, es a través de encuestas interlaboratorios o encuestas de control de calidad externo. A través de estas encuestas lo que podemos hacer es calcular el sesgo o el bias, que no es más que la media del laboratorio menos la media del grupo par sobre la media del grupo par por 100. Eso nos va a dar idea de la inexactitud de mi método. ¿En qué consiste entonces la evaluación externa de la calidad? Consiste en la distribución de un material de control a distintos laboratorios de manera tal de que cada laboratorio no analice y remita los resultados a esa institución para su evaluación.
Los materiales de control deben ser analizados por los laboratorios en condiciones de estricta rutina y siguiendo las instrucciones recibidas por los organizadores de la evaluación externa. Algunas de estas instituciones son PEC, PROGBA, RICAS, CAP. Estas son todas conocidas y depende de cada laboratorio en cuál de ellas quiera participar. Una vez que medimos el coeficiente de variación y el porcentaje del bias, entonces lo que podemos hacer es calcular el error total del laboratorio, que nos va a dar idea del desempeño del método que usamos. Una vez que calculamos el error total, que no es más que la sumatoria del error aleatorio más el error sistemático, entonces lo vamos a comparar con el requisito de calidad analítica. Este debería ser, por supuesto, menor. De esta manera nos aseguramos de contar con una metodología con un buen desempeño analítico. Una vez que conocemos el desempeño de nuestro método y estamos seguros que cumple con las especificaciones de calidad, ya podemos empezar a trabajar con muestras de pacientes. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, lo que vamos a hacer es validar la corrida analítica. Cuando en una corrida analítica el error total de los materiales de control se mantiene constante y dentro de los límites previstos, podemos considerar a la corrida como bajo control y validar los resultados. Puede ocurrir también que haya diversas causas que lleven a producir un error en ese resultado. Este error puede tener una determinada tendencia sin que su valor supere el requisito de calidad previamente previsto. En ese caso nos va a servir como una señal de alarma que debe desencadenar una investigación que nos ayude a descifrar cuál es la causa del problema o del error y evitar que esa tendencia llegue a valores superiores de los límites de calidad establecidos. En el caso que el error sea de tal magnitud que supere los requisitos de calidad establecidos, los resultados de los pacientes deben rechazarse y buscar y corregir la causa del error antes de repetir las determinaciones. Para determinar cuándo un control está fuera del requisito de calidad, lo que vamos a hacer es graficar lo que se llaman gráficos de control de calidad o de Levy-Jennings. La carta de control entonces es un método gráfico que nos permite visualizar las reglas de control y evaluar si un procedimiento de medida está o no fuera de control. Los resultados de los controles se grafican en función del tiempo o el número de corridas y generalmente se dibujan líneas que van de punto a punto para poder observar las distintas tendencias o desplazamientos. Las líneas o límites de control que se grafican en la carta generan un criterio gráfico para evaluar si un procedimiento se encuentra o no bajo de control. Estos son límites que se calculan usualmente a partir de la media y el desvío estándar determinada para un material de control. Entonces, cuando observamos que un método está bajo control, se pueden liberar los resultados de los pacientes, pero cuando no lo está, rechazamos la corrida analítica y no se pueden informar los resultados de los pacientes. Este gráfico proviene ni más ni menos que de la distribución gaussiana que veníamos viendo hasta recién. Como se ve, no es más que girar el histograma y trazar lo que es la media y los diferentes desvíos estándar. Dijimos que si asumimos una distribución gaussiana o normal, esperaríamos que el 68% de los datos caigan dentro del primer desvío, el 95% dentro del segundo desvío y el 99,7% dentro del tercer desvío. Entonces sería muy poco probable observar un valor de control más grande que 3 desvíos desde la media, es decir, que esto indicaría que existe un problema con el procedimiento de medida. Es de algún modo poco esperado observar un valor de control más grande que 2 desvíos desde la media, pero esto puede ocurrir en el 5% de las veces cuando analizamos un control por corrida analítica. Por lo tanto, esta situación puede indicar una falsa alarma en vez de un problema real. Esta es la verdadera idea detrás de cada control estadístico de la calidad. Para entender cuándo podemos aceptar o rechazar un resultado de control de calidad, contamos con las reglas múltiples de Westgard. Estas se representan con un número de la cantidad de desvíos rechazados. Por ejemplo, 1,2S significa que la regla es violada cuando el valor de un control supera los 2 desvíos por encima o por debajo de la media. 1,3S significa que la regla es violada cuando el valor de un control ha superado los límites de 3 desvíos por encima o por debajo de la media.
2S significa que el valor de uno de los controles superó dos desvíos en dos corridas consecutivas o que en una misma corrida dos controles distintos superaron este límite. R4S es una violación de la violación de esta regla ocurre cuando un control supera los dos desvíos estándar y el otro los menos dos desvíos estándar. Es decir, que entre sí existen 4 desvíos estándar. La regla 10X es violada cuando hay 10 valores consecutivos de un control o los valores de dos controles 3 veces en forma consecutiva que están posicionados de un mismo lado de la media, es decir, por encima o por debajo de la media. Westgard propuso entonces un algoritmo para la validación de las corridas analíticas usando, en este caso, dos controles y lo denomina como validación mediante procedimiento de reglas múltiples. La idea es bastante simple, es caracterizar la variación esperada cuando se analiza un material de control estable y luego verificar si el resultado de hoy es consistente con el rango de variación esperado. A continuación le dejo algún listado con las acciones a seguir en el caso de detección de errores superiores a los límites prefijados. Esto no es más que una guía para la investigación de los problemas en el control interno de la calidad y los puede ayudar a resolver los problemas a tiempo y evitar el rechazo de una corrida analítica. Lo primero que tenemos que verificar es que el material que utilizamos para control sea correcto, que esté bien preparado, que esté bien manipulado. Muchos materiales de control vienen liofilizados, es decir, que hay que reconstituirlos para su uso. Siempre tenemos que descartar que haya habido algún problema en la reconstitución, en el pipeteo, en la solución utilizada para reconstituirlo, etc. Si miramos el gráfico de control, nos puede ayudar a identificar si se trata bien de un error aleatorio, estos errores al azar y que son imprevistos, o de un error sistemático que es un error que se viene repitiendo con el tiempo. Hoy en día la mayoría de los laboratorios clínicos cuentan con equipos automatizados. Es por eso que más allá de que nosotros no estemos abocados a la parte técnica o de mesada, es muy importante que conozcamos nuestro equipamiento, que sepamos cuáles son sus partes. De esa manera nos va a ser más fácil a la hora de determinar por dónde o de dónde proviene el error o la causa del error en nuestros controles de calidad. Fue un error de pipeteo, hay alguna aguja tapada, puede ser que haya sido algún error en la temperatura o algún reactivo que haya vencido. Podría ser también el mismo agua que utiliza el equipo para el procesamiento, como en el caso de los equipos de química líquida. Puede ser que estemos utilizando copitas que estén sucias o que estemos reutilizando. Se puede deber también a la falta de mantenimiento, de que el equipo esté sucio. Todo esto es muy importante, lo tenemos que conocer y poder detectar a tiempo antes de que alguna de estos errores lleve a un resultado erróneo y una mala interpretación de los resultados de ese paciente. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta pequeña introducción a control de la calidad. Cualquier duda o consulta le voy a pedir que me escriban al mail a continuación. Muchas gracias.